Bueno, muy buen día para todos estudiosos. En esta ocasión vamos a realizar una revisión sobre algunos aspectos importantes en torno al desarrollo de buenas habilidades o buenas prácticas al momento de conducir y específicamente al momento de conducir vehículos de carga pesada. Entiéndase por carga pesada pues no solamente todos esos vehículos que se utilizan a nivel industrial, sino también vehículos de transporte, vehículos grandes como lo pueden ser los autobuses, ¿cierto? Que también entrarían dentro de esa clasificación o ese rango por las características que prestan este tipo de vehículos. Entonces, el tema de esta primera sesión se llama así: la cognición, la personalidad, el comportamiento, la motivación y las emociones del conductor. Esto está muy enfocado al desarrollo psicológico, justamente en el campo de la conducción, dado pues que esta ciencia nos permite establecer muchos de los comportamientos y de las razones de esos comportamientos de las personas. Y cuando lo llevamos al sector de la conducción, pues nos damos cuenta que afloran muchas sensaciones o muchas condiciones que pueden determinar la seguridad vial. Entonces, pues son muchos los factores que juegan en torno al momento de desarrollar buenas prácticas de conducción. Bueno, cabe decir que esta presentación está basada en una anterior sesión que hizo el ingeniero César Cárdenas, apuntando hacia el mismo tema. Yo quiero indagar un poco más en las ideas principales y en algunos modelos recomendados que nos sirven para nuestros análisis. Si quieren ver la presentación completa que hizo el ingeniero César, el enlace está disponible en la parte de módulos de material de estudio de nuestra asignatura. Entonces, solamente tomé una parte haciendo énfasis en aspectos principales, pero como les comento, el ingeniero abordó otros muchos aspectos que son importantes de considerar. Igual hay una serie de material en el cual están basadas estas presentaciones. Si es de su interés abordar más a profundidad en esos temas, en base pues a esos artículos científicos, por favor me escriben y con gusto yo les estaré enviando esos artículos. Bueno, la presentación la vamos a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a revisar las ideas principales, vamos a analizar los modelos. Al final de la sesión vamos a analizar unos cuantos videos referente o mirando cómo aplicamos estos conceptos que vamos a ver en esta sesión. Y en la última parte hablamos un poco sobre las actividades que estamos desarrollando en este primer módulo de nuestra asignatura de concentración y pensamiento espacial. Bueno, en este momento voy a estar atento si se conectan estudiosos para resolver dudas o para verificar comentarios que puedan surgir. Igualmente, para quienes vean esta grabación posteriormente, me pueden escribir al correo en torno a complementar o a maxificar todas esas opiniones para socializarlas en futuros encuentros. Bueno, vamos a partir de ideas básicas. A veces cuando analizamos todos esos conceptos y todo ese material que está disponible en el curso, hablamos o pareciera que nos estamos metiendo en temas filosóficos, ¿cierto? Pero al momento de analizar lo que dice ahí, pues nos damos cuenta que son totalmente aplicables a lo que nosotros nos encontramos en la vida real. Entonces, en esta primera imagen vamos a relacionar un par de conceptos que de pronto nos llevan a esas clases de filosofía que tuvimos alguna vez directamente en el colegio o en otros campos de formación. Y es el concepto de racionalidad, ¿cierto? Entonces, por allá nos decían que los seres humanos éramos seres racionales.
dado pues que tenemos las facultades de poder pensar, de poder analizar lo que sucede en nuestro entorno, y que la irracionalidad estaba más dada para los animales, ¿cierto? Porque no tenían esa capacidad de racionar igual o racionalizar igual que lo hacemos los seres humanos. Entonces partimos del hecho de que en muchos campos se establece también a los humanos como seres irracionales o como seres animales que en ciertas ocasiones o eh, en ciertas situaciones determinadas afloran sentimientos, sensaciones irracionales que podrían asemejarse a ese comportamiento animal. A veces no podemos controlar nuestras emociones y tendemos a actuar de maneras no muy humanas, ¿cierto? Entonces por eso decimos, como aparece en esta imagen, los humanos como seres irracionales, o sea, partiendo de ese concepto de que en ocasiones podemos llegar a ser seres irracionales, no podemos esperar un comportamiento puramente racional. Entonces, un ejemplo, así saliendo un poco del contexto de lo que es la conducción. Una persona que pueda ser muy fanática al fútbol, ¿cierto? Está viendo un partido con un amigo del equipo contrario. El partido se pone tenso, afloran las emociones, las sensaciones, hay un gol para el equipo contrario al que nuestro personaje le hace fuerza, y ese gol sucedió en el último minuto. Puede hacer que una situación cotidiana como esa que les estoy presentando lleve a actuar a esa persona de formas no muy racionales. Entonces, si en el último minuto hubo ese gol, obviamente puede que afloren sensaciones de rabia. Entonces, un simple comentario de su amigo puede desembocar en una discusión, y esa discusión puede llevar a una pelea o ya pues a golpes físicos. Comportamientos que no caben dentro de la lógica de la racionalidad. Y pues estoy hablando de una situación como es ver un partido de fútbol o de cualquier deporte, pero muchas veces eso se traslada a, al sector de la conducción, y creo que es eh, como muy cotidiano ver esas situaciones en las cuales malos hábitos de conducción llevan a situaciones en las que pueden terminar en violencia. Entonces por eso hacemos esa relación respecto a lo que es la racionalidad o la irracionalidad que puede estar presente en torno a distintas sensaciones en nuestra vida como seres pensantes o como seres racionales, como se nos suele denominar. Entonces por eso decimos que las emociones y la personalidad juegan un papel importante, y eso está muy dado a cómo las personas pueden ser capaces de controlar esas emociones, ¿cierto? O cómo su experiencia, su educación y todo su recorrido a lo largo de su vida pueden llevar a que una situación como la que estábamos comentando respecto al fútbol lo pueden llevar a respirar profundamente, a calmar esas ansias interiores que tiene, y actuar de una manera pues como se esperaría, ¿no? Dentro de la lógica, a comportarse de buena manera. Lo mismo sucede cuando ocurren situaciones de violencia en torno al tráfico, como esa integración de una persona o esa integridad de una persona lo lleva a actuar de un modo coherente. Y la idea de esto es ver cómo lo aplicamos en torno al comportamiento del conductor. Siempre se busca en muchos sectores el comportamiento del conductor modelo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Aquel conductor que tiene muy buenas prácticas, y que el ideal sería ese, que todos los conductores, tanto en las ciudades como en las carreteras, tengan buenos hábitos de conducción. Y pues hay que revisar las cifras en torno a cuántas situaciones, cuántos accidentes se dan en base a esos malos hábitos que tienen los conductores. Entonces planteamos el modelo Gadget,
Es un modelo en el cual pues hay mucha información disponible, en el cual se presentan cuatro niveles, en el que se conceptualiza de alguna manera, de una manera jerárquica, cómo debe ser ese conductor modelo. Entonces, más adelante vamos a hablar sobre esos niveles. Y a partir de todas esas investigaciones que se han hecho en torno a este modelo, pues han surgido otras teorías que de alguna manera complementan ese primer modelo, conocido como el modelo Gatti. Entonces, estos modelos están basados en muchos documentos que se han hecho de investigaciones en torno a establecer los patrones de conducta de los conductores y cómo esos patrones llevan a que ocurran accidentes, dado a que se relacionan no solamente los entornos del conductor, ahí también hay que relacionar las habilidades psicomotoras que tiene el conductor, o hay que relacionar el entorno como tal, es decir, si habían obstáculos, si la carretera estaba bien señalizada. Y todos esos aspectos confluyen en un solo punto, y es cómo se comporta el conductor teniendo en cuenta todos esos aspectos. Entonces, como les decía, inicialmente cuando iniciamos la presentación, la psicología es una ciencia que nos ayuda mucho a entender el comportamiento que puede tener un conductor. Entonces, este autor que señalamos en esta diapositiva, Rottengatter, señaló que gracias a esa investigación que se ha hecho en el sector de la psicología, pues se ha determinado que la importancia de factores de rendimiento y factores motivacionales y de actitud influyen en esos aspectos de comportamiento vial que tienen los conductores, y no solamente de los conductores, sino también de los peatones, porque digamos que las malas prácticas, y no solamente en sectores locales, o sea acá en Colombia o a nivel Latinoamérica, sino en todo el mundo, hay malos hábitos que están muy dados por la cultura, pero ya hablaremos un poco más de eso. Entonces la idea es establecer ese paralelo entre los factores de rendimiento, es decir, las habilidades que tiene una persona al momento de conducir, como factores motivacionales y de actitud. Entonces, pensemos en una situación de un conductor de bus que por alguna razón tuvo una pelea con su esposa y salió de mal genio de su casa antes de llegar a su trabajo, y su trabajo precisamente es conducir eh, el bus. Entonces, si él salió con mal humor de su casa por alguna situación X, digamos que está afectado de alguna manera motivacionalmente, al momento de conducir pues va a tener un estrés encima, que puede desencadenar a otras situaciones más adelante, entonces una discusión con un pasajero o una discusión con otro conductor, y si él ya tenía acumuladas esas sensaciones anteriores, pues puede haber una explosión, ¿cierto? Y esa explosión puede llevar a alguna situación de violencia que pues y al final se puede convertir en una situación violenta, o puede poner en riesgo la vida de otras personas. Puede ser que sea un muy buen conductor, pero dada esa situación que tiene encima, lo lleve a saltarse algún pare o a conducir con exceso de velocidad, a no frenar adecuadamente, y eso puede ser que un pasajero que se encuentre de pie pues se pueda caer y se pueda fracturar, ¿cierto? Son situaciones que repercuten para las habilidades que puede tener el conductor. Bueno, y hablando nuevamente del modelo Gatset, el autor pues es el que aparece, Hataka. Entonces, los autores están acá referenciados en pro de que si a ustedes les interesa el tema, puedan abordar más sobre ellos. Igual, si quieren los artículos como tal, pues me escriben y yo se los estaré suministrando. Entonces, estos son los cuatro niveles. En esta imagen se presentan desde un nivel superior hasta un nivel inferior.
No quiere decir precisamente que un nivel sea más importante que el otro, pero sí puede tener más implicaciones o un nivel de importancia mayor. Igual todos son importantes. Y para ese modelo de conductor de- del cual nosotros hablamos, sería ideal que se cumplieran todos estos niveles. Entonces vamos a ir adentrándonos en cada uno de esos niveles para ver las características. Entonces, el primer nivel lo llamamos así, nivel de metas para la vida y habilidad para vivir. Entonces, dentro de este nivel, las ideas que se detallan es la importancia de los automóviles y la conducción para el desarrollo personal y habilidad para el autocontrol. Entonces, cuando hablamos de meta para la vida, cómo la relación con un vehículo puede llevar a una persona a establecer metas en su vida que se pueden ver reflejadas en cómo eh, se relaciona su ámbito cotidiano con ese vehículo. Entonces, por ejemplo, eh, esto lo podemos tomar desde muchos puntos de vista. Una persona que se haga aficionada, por ejemplo, a los carros de alta gama. Entonces, puede enfocar todos sus esfuerzos y todo su trabajo en la vida para conseguir uno de estos vehículos. Cuando consigue ese vehículo, pues él puede concluir que ya se siente realizado. O puede hacer que, bueno, ya tiene ese vehículo, ahora quiere otro. Y cada una de esas adquisiciones lo va llevando a, a sentirse más realizado. Eh, Otro caso, entonces un conductor, por ejemplo, que empieza como ayudante de bus, después de eso pasa a ser conductor auxiliar, después de eso ya pasa a ser conductor en propiedad, ¿cierto? Entonces son como escalas que él va llenando y que pueden dar rienda a ese concepto de desarrollo personal. El segundo nivel lo conocemos como objetivos y contextos de la conducción. Entonces acá hablamos del propósito, el entorno, el contexto social, el contexto empresarial. Entonces, ¿cuál es su propósito? ¿Por qué se hace conductor de bus? Puede tener propósitos personales o puede tener propósitos ya familiares, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la razón o cuál es el objetivo que lo lleva a él a estar en el sector de la conducción? Y esto no solo se aplica para este tema de la conducción, se puede ver reflejado en muchos otros campos en relación al entorno, ¿cierto? Entonces, pues es muy diferente ser conductor en la ciudad a ser conductor en la carretera. Ese entorno, pues, de alguna manera tiene relación en cómo él manifiesta sus habilidades, eh, pues puede hacer que sea más hábil al manejar en la ciudad o puede ser más hábil al manejar en carretera, ¿cierto? Entonces, pues es un factor que hay que tener muy en cuenta. El contexto social, entonces, dadas situaciones sociales, situaciones económicas, igualmente se aplica para el tema de los propósitos porque pues va muy de la mano. Eh, ¿Qué tipo de conductores, qué tipo de vehículo tiene? Y al final, pues el contexto empresarial, si trabaja independiente, si trabaja para una empresa, si es conductor de bus, si es conductor de camión, si es conductor de volqueta, etcétera. Dado que cada característica pues tiene unas habilidades o unos requerimientos que se diferencian, ¿cierto? No es lo mismo ser conductor de bus en el cual se tiene a cargo la responsabilidad de la vida de muchas otras personas a ser conductor de volqueta en el cual el propósito pues tiene que ser llevar cargas, por ejemplo, de un lugar a otro. A veces se suele confundir esos aspectos. Se suele decir entonces que el conductor de bus es más responsable porque tiene vidas a cargo y que el conductor de la volqueta es un poco más descuidado porque solamente está llevando carga que no tiene vida, entonces eh, pues tiende a tener unos hábitos un poco más irresponsables. Son ideas que se hacen dentro del imaginario, del cotidiano,
pero lo ideal o dentro de ese modelo de conductor ideal es que se sea responsable en cualquier entorno. El nivel 3 hace referencia a cómo dominar situaciones en el tráfico. Entonces, la adaptación a esas situaciones en las cuales pues hay factores que pueden llevar a casos de violencia o a casos de malos comportamientos. Un poco pues hablando o esa línea que planteábamos hace unos momentos referente a esas situaciones que se presentan, por ejemplo, en el tráfico en las ciudades. Entonces, si un conductor de buseta se comió un pare y eso hizo que el conductor de otro bus tuviera que frenar de emergencia, enfrascan los dos en una discusión, esa discusión sube a mayores, entonces se bajan los dos conductores y empiezan a pelear ya con golpes físicos. Son situaciones muy típicas o muy comunes en, nuestra, en nuestro entorno, ¿cierto? En estos países vemos eso pues casi a diario. Entonces, ¿cómo un conductor se adapta a ese tipo de situaciones? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cómo va a actuar si le dicen una mala palabra, si le dicen una grosería? ¿Cuál va a ser su accionar? Ocurre mucho también que un conductor de uno de estos vehículos, como los buses, pues tiene una mala actitud, entonces un pasajero le reclama y empiezan las malas palabras y en ese momento pues el conductor sale a pelear con el pasajero y bueno, son en fin, muchas situaciones eh, en las cuales se denota pues esos malos hábitos que tenemos a veces los conductores. En situaciones de carretera también se presentan, también pues más que todo en carretera pues ya son por malas maniobras, ¿cierto? Por ejemplo, por adelantar cuando no se debe o por ignorar señales de tráfico. Pero en carretera lo más común es que ocurran accidentes en torno a esas malas prácticas. El aspecto de adaptación a ese tipo de situaciones pues también se toma en cuenta en este nivel. Entonces, según la habilidad del conductor para poder adelantar en curva o la habilidad del conductor para tomar una de esas curvas, si va pues con exceso de velocidad o en qué momento el conductor acelera. Bueno, son muchas situaciones que se pueden encasillar acá. El nivel 4 habla precisamente de lo que estaba diciendo, las maniobras de los vehículos, lo que es el control de velocidad, el control de la dirección, de las posiciones, y pues está reflejado en muchos ámbitos. Digamos que en la ciudad hay que tener mucha habilidad por las demandas que implica la ciudad. Entonces, pues exceso de vehículos, por ejemplo, el tema de los motociclistas o el tema de las bicicletas, el tema de los peatones. Entonces esas maniobras van enfocadas a ese tipo de situaciones o a ese tipo de elementos presentes en una vía en la ciudad. Y bueno, pues hablando de otras, el exceso de tráfico, los constantes semáforos, eh, bueno, son muchas situaciones. Y en carretera, pues también está muy dado a los excesos de velocidad o a cómo reaccionar concretamente al momento de tomar una curva. Eh, en el sector industrial, pues cómo se adapta un conductor a terrenos difíciles. Entonces, si estamos trabajando en una explotación de roca para la elaboración de cemento, por lo general esto se hace a cielo abierto, entonces no hay vías como tal definidas, por lo tanto los conductores deben tener habilidades para poderse adaptar a esas pseudo carreteras que se pueden formar, en las cuales están llenas de obstáculos, llenas de árboles, llenas de rocas, o pueden ser pendientes muy elevadas, ¿cierto? Entonces, dado que si es una volqueta el conductor lleva una carga pesada y está tomando una pendiente,
tiene que tener una habilidad para tomar o al momento de frenar para que la inercia no haga que la carga haga que retroceda el vehículo y pues se vaya en reversa y pueda ocasionar un accidente. Entonces, pues son muchos campos en el cual las maniobras de o la habilidad de maniobra de un conductor juega un papel fundamental, un papel muy importante. Entonces esa convergencia es un primer punto de partida para lo que se establece en el modelo GATS. Ahora, como les comentaba, una investigación más profunda pues lleva a complementar de alguna manera ese primer modelo. Entonces otros autores han añadido niveles a este primer modelo. Lo conocemos así como el nivel 5. Y acá lo que se busca es tratar cómo los entornos culturales o cómo esos factores culturales influyen en el modo de conducir de la gente. Entonces vemos, por ejemplo, cómo un peatón puede cruzar la calle. A veces, cuando hablamos de relaciones de poder, aplica pues una persona se siente poderosa en un vehículo grande, entonces cree que tiene más poder sobre otra persona y bueno, se desarrollan un sinfín de situaciones dado esos factores culturales. Y por otro lado, hay prácticas que son distintas en un lugar que en otro. Entonces, por ejemplo, tocar la bocina en un lugar como Roma no es lo mismo que tocar la bocina en Estocolmo. Y esto también está muy dado a la regulación que presenten los países. Entonces, según su normatividad interna o las leyes, también puede describirnos en un país determinado cómo se deben tratar las luces del vehículo, ¿cierto? Eh, y a veces ocurre con las personas cuando se mudan de un lugar a otro que les cuesta adaptarse a esas situaciones al momento de conducir, dado que pues si él enciende las luces de una manera en un país puede significar otra cosa, puede ser una mala práctica si lo hace de igual manera en otro país. Entonces pues es importante eso. Entonces acá presentamos unos cuantos ejemplos de cómo se entienden esos niveles culturales. Entonces, por ejemplo, cómo un conductor entiende la manera de conducir en una pista, en una autopista en Alemania, y cómo se entiende una autopista en otra ciudad como Los Ángeles, en entornos que son completamente diferentes. Es de conocimiento, pues, como general por nosotros que en Estados Unidos hay autopistas de alta velocidad. Entonces, lo malo sería conducir lento, hay que siempre conducir por encima de 100. Pero si él se encuentra una autopista parecida en Alemania y se le da por hacer lo mismo, dado que no entiende el alemán o no entiende las señales que están eh, en Alemania, puede cometer una infracción. Y eso es otro, hay señales específicas para los países. Entonces, pues acá la recomendación es, si se presentan este tipo de situaciones, pues tratar de comprender muy bien cómo es la equivalencia de lo que nosotros hacemos en nuestro país y con cuál es su equivalencia en el otro país a donde nos vamos a mudar. Por ejemplo, otro tema que se toca acá es respecto a los peatones. Entonces, una situación que se puede presentar en Nueva York. Entonces, Nueva York, pues ustedes saben que es una ciudad bastante congestionada y a las personas se les da por cruzar la calle en cualquier parte, ¿cierto? No llegan a la esquina. Son malas prácticas que se ven en una ciudad como Nueva York. Entonces, dado pues ese alto tráfico que se presenta allá, entonces al peatón se le hace fácil cruzar la calle en medio de los carros. Si fuera a hacer esto en otra ciudad, una ciudad europea, eh, en una situación parecida a la de Nueva York, es decir, en una calle en la que haya alto tráfico, y cruza la calle, pues esto lleva a una posible sanción si hay un oficial de policía que lo esté viendo. Mientras que para un oficial de policía de Nueva York puede hacer algo normal, entonces no implique una sanción
para ese peatón. Entonces ese nivel 5 está muy dado a esos factores culturales que de algún modo influyen en el comportamiento tanto de conductores como de peatones. Bueno, hay otro modelo que es el modelo de tareas en el tráfico. Entonces, Sumala en su artículo lo especifica de la siguiente manera. Entonces nos dice que hay tres tareas principales en cómo participamos como conductores en el tráfico. Y bueno, acá ocurre lo mismo. Esto pues tiene unas particularidades tanto para ciudad como para carretera como para sector industrial. Entonces, las tareas son de índole estratégico, de índole táctico y de índole operacional. Entonces, cuando hablamos de las tareas de nivel estratégico, están muy dadas a la elección de la ruta y a cómo se realiza esa ruta seleccionada. Y acá, por los desarrollos tecnológicos, tenemos muchas ventajas, ¿cierto? Entonces, como bien sabemos, hoy en día hay aplicaciones en las cuales nos ayudan a llevar de mejor manera ese nivel estratégico. Por ejemplo, el tema de Waves o de Google Maps, que según sus algoritmos pueden ser capaces de indicarnos cuál es la mejor ruta o dónde hay un accidente, dónde hay alto tráfico, para que nosotros tomemos acciones en base a esa información que estas aplicaciones nos están dando. Entonces, tecnológicamente pues contamos con este tipo de ventajas. El nivel táctico hace referencia igual al modelo anterior, hablando de las maniobras, ¿cierto? Entonces, lo mismo, cómo se adapta un conductor a la ciudad, a la carretera, a sectores industriales. Eh, entonces, ahí el ejemplo que tenemos es en qué momento él decide adelantar, si tiene las condiciones para poderlo hacer, si tiene seguridad. Si eso de la seguridad pues está muy dado a la visibilidad que él tenga en carretera y si le parece acertado adelantar. Y el nivel operativo pues se refiere al control del vehículo. Eh, yo creo que acá es donde aparece una primera diferencia, dado que en el modelo anterior esto lo teníamos como una misma condición o un mismo nivel. Acá tenemos el nivel táctico referente a las maniobras y el nivel operativo, pero ya en sí al control del vehículo, en torno a cómo él puede manejar el vehículo, eh, sus habilidades para, por ejemplo, tomar de una manera correcta una curva, tener una velocidad adecuada, no sobrepasar las limitaciones que nos establezca el código de tránsito, bueno, cosas por el estilo. Entonces está muy dado es al control del vehículo en sí. Y cuando hablamos de vehículos de carga pesada, nosotros sabemos que son máquinas que están equipadas con muchos factores, sobre todo la parte de la sensórica, pues está muy dado también al sector en el que se esté trabajando. Entonces, pues no es lo mismo una cisterna que lleve sustancias volátiles, ¿cierto? Deben haber unos sensores que estén midiendo constantemente los niveles de gases o de toxicidad según la sustancia que se esté llevando. Entonces acá nace otro tipo de control en torno a ese vehículo, porque el conductor tiene que estar al tanto de, de esas magnitudes que le están indicando toda esa sensórica que lleva ese vehículo determinado. Entonces, a nivel industrial, ese nivel operativo, digamos que tiene mucha incurrencia o mucha implicación por todo eso que les estoy comentando. O si hay una volqueta de última generación que es capaz de calcular el peso de la carga y si ese peso está excedido, pues él tiene que interpretar allá en su tablero de control que el peso está excedido y cuáles son las eh, acciones de solución de ese tipo de situaciones. Entonces, acá lo mismo,
digamos que todas estas acciones también se comprenden dentro de un nivel jerárquico. Se dice que es jerárquico, o sea, como que le damos más relevancias a una que otras, pero lo ideal es que todas se trabajen de la misma manera, que todas tengan el mismo nivel de importancia. Bueno, acá lo que les comentaba, digamos que esas tareas de niveles inferiores, en este caso nos referimos a la primera, que es la de nivel estratégico, está dada en base a que hay herramientas automatizadas o herramientas tecnológicas que nos permiten de algún modo dejarle parte del trabajo a esas, a esos niveles y que nosotros nos enfoquemos en las que puedan resultar un poco más un poco más de cuidado, como el tema de la maniobra y el tema del control. Entonces, pues acá la tecnología juega un papel muy importante. Bueno, ahora hablando un poco sobre lo que es la teoría del nivel del riesgo. Entonces, esta teoría nos dice lo siguiente. Entonces, predice que las personas se acostumbran a un nivel de riesgo aceptable y que cuando se les requiere reducir el nivel del riesgo al que están expuestas, aumentan otros niveles de riesgo hasta que hayan restablecido el nivel del riesgo al que estaban acostumbrados. Y yo creo que si nos ponemos a analizar, esto lo vemos como muy cotidianamente, pero a veces sin darnos cuenta. ¿A qué me refiero? Entonces voy a plantear un par de ejemplos. Un conductor estaba acostumbrado a manejar sin el cinturón de seguridad. Entonces, por ley se le obliga a que tiene que ir con el cinturón puesto. Anteriormente, cuando manejaba sin el cinturón, estaba manejando cierto nivel de riesgo, ¿cierto? Se le obliga a que maneje ahora con el cinturón de seguridad, entonces ese nivel de riesgo pues va a bajar un montón. El conductor se dice bajo esta teoría que va a tender a buscar otras actividades que vuelvan a subir un nivel de riesgo o que de alguna manera reemplacen ese riesgo que tenía anteriormente. Entonces esto lleva a que los conductores adopten muchos otros comportamientos no deseados. Por ejemplo, listo, va con el cinturón de seguridad, pero va hablando por teléfono celular, ¿cierto? Entonces lleva su teléfono ahí y nosotros sabemos que eso es una mala práctica. O en el mismo caso, una señora que pasa lo mismo, entonces se le obliga a manejar con nivel de riesgo. ¿Cuál es la acción que ella hace para volver a igualar ese nivel de riesgo que tenía cuando manejaba sin el cinturón? Entonces pues se le da por maquillarse mientras está conduciendo. Entonces trata de igualar de alguna manera el nivel de riesgo que tenía antes con otras acciones. Entonces esta teoría es muy interesante porque detalla de cómo los conductores de alguna manera buscan igualar o buscan reemplazar ese nivel de riesgo cuando tenían una acción anterior. Y eso se ve reflejado en malas prácticas, como les comento. Entonces, por ejemplo, el caso de eh, los semáforos, malas prácticas. Arrancar el vehículo antes del cambio de color o malas prácticas, pasarse el semáforo cuando está en amarillo. Entonces, por ley, nosotros sabemos que si el semáforo está en amarillo, ya el conductor debe parar su vehículo. Pero pues pareciera que al contrario, ¿cierto? Y más que todo en estos entornos también, pues como muy latinoamericanos. El conductor ve el semáforo en amarillo, entonces acelera más para alcanzar a pasar antes de que cambie a rojo. O sea, le da una vuelta completa a lo que la luz le está indicando. Entonces, bueno, todas esas acciones salen en torno a esta teoría del nivel de riesgo. Bueno, eso era lo que les quería comentar en torno a la descripción de los modelos. Esto es, digamos que tiene mucha teoría asociada, es una parte de esa primera conferencia que teníamos anteriormente. Igual más adelante la vamos a complementar.
Si se les hace interesante, si quieren abordar más en el tema, entonces pues los invito a consultar la bibliografía recomendada. Y igual si se les hace interesante, pues me escriben y yo les envío ciertos documentos que tenemos en el cual pueden eh, leer. Uno de los inconvenientes que se podría presentar es que todo lo tenemos en inglés. O bueno, pues ustedes saben que el conocimiento público por lo general se expresa en inglés, entonces pues hay que tener esas habilidades o apoyarnos en herramientas tecnológicas. Entonces la primera parte de la sesión era esta presentación. Ahora quiero que veamos unos cuantos casos referentes a malas prácticas o a cómo nosotros podemos manejar situaciones en torno al tráfico. Entonces lo que les voy a presentar es una serie de videitos en donde vamos a ver situaciones particulares. Entonces, este primero que estamos viendo sucedió acá en Colombia. Entonces, la situación concreta es la siguiente. El conductor de ese vehículo que estamos o que se está mirando ahí en el círculo rojo, creo que eh, se llevó por delante a una pareja que iba en una motocicleta. Esto está muy dado a esas malas prácticas que les estaba comentando en base a cómo la cultura o los factores culturales pueden afectar las acciones de los conductores. Entonces la situación es esa, el conductor del vehículo que se está señalando se llevó por delante una pareja que iba en una motocicleta o la tumbó, bueno, el video lo pueden consultar ustedes para que lo puedan escuchar con sonido, dado que no podemos compartir el sonido. Entonces unos motociclistas vieron la escena. Parece que el conductor se dio a la fuga. Entonces lo que hicieron los motociclistas fue perseguirlo. Entonces miremos qué pasó en la situación. Ese grupo de motociclistas que ustedes lo están viendo ahí tra tratan de bloquear al vehículo, ¿cierto? Y el vehículo de alguna manera se zafa de ese bloqueo que tenía con los otros motociclistas, intenta huir y fíjense lo que va a hacer ahora. Entonces, de algún modo, o sea, pudiendo atentar contra la vida de los otros motociclistas y fíjense cómo toma esa curva. Casi se lleva al motociclista que estaba por delante. Ahora, acá tenemos varios puntos de partida para analizar. ¿Es correcta la actitud de los motociclistas, sabiendo que hay entes encargados en los cuales se puede llevar la denuncia o lo que ellos están haciendo está mal? Pero miremos en qué termina la situación. Los motociclistas lograron bloquear al conductor y empezaron a dañarle el carro. Eso es una situación adecuada. Pues él estaba grabando la situación. No sabemos si lo que pasó anteriormente pues fuera verdad o no. Pero fíjense, los motociclistas empiezan a dañarle el carro y en ese momento hay dos agentes de policía, pero pues como que a los motociclistas no les importa que estén los agentes ahí, igual ellos siguen destruyendo el vehículo de este señor. Y lo nombro dentro de la categoría de acciones culturales porque creo que ese tipo de situaciones las vemos mucho en estos países. O, bueno, esto concretamente pasó en Bogotá. Bueno, las siguientes, estos dos videos que vamos a ver son un poco impactantes, entonces pues la recomendación es a tener prudencia. Entonces miremos este. Entonces, fíjense que va un vehículo de carga pesada y tiene, son como unas varillas lo que tiene encima. Y hubo que frenar, de pronto pues había un semáforo ahí, una mala maniobra por digamos que una mala acomodación de esos elementos lleva a la siguiente situación.
Las varillas al momento de frenar se desbordaron completamente sobre el vehículo que iba adelante. Entonces fíjense todos los factores que se toman en cuenta acá. Estamos mirando el entorno, ¿cierto? Porque pues había un semáforo, había que frenar, pero en cuanto a maniobras, vemos que el conductor frenó muy encima del otro vehículo. Igual ese vehículo que está adelante, fíjense que está sobre la cebra, ¿cierto? Entonces también es una mala práctica el no haber frenado donde debía y llevó a ese accidente que pudo, no sabemos, haberle quitado la vida a alguna persona. Y acá tenemos una foto de cómo quedó al final. Esperamos pues ojalá que nadie hubiera sufrido daños, pero fíjense todos los factores que se presentaron en este accidente. Y este es el video más impactante de todos por hablando del ámbito o del componente de maniobrabilidad y de control del vehículo. Entonces las recomendaciones acá también están muy dadas a las otras personas. El bus se desbordó y alcanzaron a salir pasajeros por las ventanas del vehículo. Entonces, malas maniobras. ¿Cuáles son las recomendaciones acá? Entonces, no solamente para el conductor, sino también para los pasajeros, sobre todo en estos vehículos grandes como los buses, que muchos de ellos tienen cinturón de seguridad. Entonces, la recomendación es ponerse ese cinturón. Si los pasajeros hubieran llevado puesto el cinturón de seguridad, seguramente no hubieran salido por las ventanas como lo vimos en el video. Bueno, y esto ya es cuando se presenta la situación, entonces usar los elementos y las herramientas de las salidas de emergencia para evitar otras complicaciones a futuro. Entonces esos casos que traje a colación es un poco para analizar todos esos factores en base a los modelos que vimos en la presentación y cómo influyen de alguna manera a en nuestro entorno y cómo nos comportamos tanto como conductores como pasajeros. Entonces ya para finalizar, lo último pues es revisar las actividades que teníamos este primer módulo. En esta primera tareita que ya cerró, ya vi por ahí que la desarrollaron. Entonces hablábamos sobre esa metodología Gestalt que nos indican una serie de prácticas para tenerlas en cuenta y fíjense que está muy dado a todo lo que discutimos hoy. Y la tarea número 2 pues ya es un poco más práctica. La idea es que ustedes hagan una revisión. Esto lo pueden hacer tanto en videos como les mostré hoy o también en documentos para que construyan ese informe respecto al tema de las normas. Y también fíjense que acá nos nombran dos entregables. Uno es el documento y otro es un videito que ustedes pues van a hacer respecto a ese tema donde socialicen de alguna manera esas normas de convivencia en la vía. Entonces esta es la actividad que tenemos para finalizar ese primer módulo. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor me escriben y yo estoy atento a todas sus sugerencias o sus dudas eh, para poderlas responder de manera oportuna. Entonces, estudiosos, con esto concluimos la presentación y la sesión sincrónica. Eh, Espero que el material haya sido de su agrado y que les resulte útil para el desarrollo de la asignatura y de la carrera que están cursando. Entonces, pues eso sería todo. Muchas gracias a todos por la atención y nos estaremos encontrando en una futura oportunidad. Entonces, que tengan un muy buen día o resto de semana. Hasta luego.